Hola, estamos en un webinar especial del 50 aniversario de la revista del Colegio de Arquitectos, la revista Hábitat. Hoy tenemos un invitado internacional, el arquitecto Javier Artadi de Perú. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien. Javier está en este momento en el país acompañándonos en la presentación del evento del 50 aniversario de la revista Hábitat. Para comenzar el diálogo, una bienvenida a todos los que nos están viendo en vivo, a todos los que nos vean en diferido. Un saludo de parte de la revista Hábitat del Colegio de Arquitectos. Espero que disfruten el programa. Javier, ya lo hemos conversado en otras ocasiones. Me gustaría que la gente lo escuche también de tu voz. ¿Qué fue lo que te fue llevando o te fue guiando hacia la carrera de arquitectura? Bueno, creo que todos los arquitectos tenemos un pasado parecido, ¿no? Una infancia en el mundo de la creatividad, de lo creativo. También en mi caso singular el tema de la música, que también es una forma de crear, ¿no? Entonces todo lo que era arte con creatividad ha sido, digamos, parte importante de mi infancia. Y es curioso porque yo desde niño siempre dije que iba a ser arquitecto, no sabiendo exactamente lo que terminaba siendo un arquitecto en realidad, porque, bueno, eventualmente jugaba haciendo construcciones y torres y qué sé yo. Me acuerdo que hacía unas torres con maderas de mi tamaño y luego le ponía Lego y estas cosas, ¿no? Entonces, creo que es una cosa como natural, ¿no? Terminar siendo un postulante a la carrera y luego estudiar, pues, arquitectura, ¿no? Claro, el tema de la creatividad. Vos aprendiste a tocar piano solo y tenés habilidades en la música, incluso has grabado música. Así es, sí. Entonces, es parte, todos tenemos alguna parte creativa que nos dirige hacia esta escuela, hasta esta profesión. Y hablando de escuela, vos tuviste una formación muy interesante en una escuela que tengo entendido que en ese momento era bastante joven, pero en algún momento de tu carrera estuviste con Juvenal Baraco, un verdadero maestro de la enseñanza de la arquitectura. ¿Algún recuerdo, alguna anécdota que tengas de esas épocas? Sí, una época muy interesante porque creo que fue una década fuerte para el Perú, los años 80, también para la arquitectura, porque no olvidemos el tema del postmodernismo, que fue una revisión del modernismo, y si bien los escritos eran de los años 60, de los años 80, se llevaron a la práctica con varios arquitectos, ¿no? Ya sabemos, estaba Venturi, estaba, en fin. Pero nosotros estudiamos en una universidad que entonces era una universidad absolutamente, como diría, como informal, ¿no? Informal, muy desordenada, casi la palabra libertad era como una especie de libertinaje, en comparación con otras universidades que eran muy informales, muy clásicas, sobre todo la UNI, donde se había enseñado arquitectura y los arquitectos famosos eran de esa universidad. Nosotros no, la nueva generación estudiaba en esta nueva universidad, pero en esa universidad en la que yo estudio, que por cierto no teníamos ni siquiera un campus exactamente, eran casas medio abandonadas, es decir, toda la escena era única. Había un taller de diseño y ese era el taller de Juvenal Baraco. Y ciertamente lo interesante de ese taller, para los que estudiamos ahí, es que tú entrabas casi como a otra dimensión, o sea, entrabas a un lugar diferente. Y ya la atmósfera, el ambiente era completamente distinto. La arquitectura no era solo arquitectura, era arte, era literatura, era cultura, todo un solo ambiente. Entonces, los que estábamos ahí nos sentíamos incluso como diferentes, porque no era el clásico taller de diseño de una universidad, sino un taller que era más un lugar, ¿no? Porque, bueno, Juvenal es una persona fantástica, un profesor increíble, un gran arquitecto, pero además como profesor realmente, ¿no? Entonces sí, yo diría que fue interesante para, digamos, para varios como yo, porque los arquitectos que entraban a ese taller
donde se calificaba muy bajo, por cierto, bajísimo. Nadie quería entrar al taller de Juvenal porque el riesgo de que repitieras era altísimo y calificaban bajo, entonces la gente le tenía literalmente miedo. Pero los que entrábamos sí éramos arquitectos que ya teníamos una base cultural previa. Y yo entré en taller 8, 9 y 10, lo hice con Juvenal, los últimos, pero yo en la carrera ya había desarrollado una afición por leer mucho y por ir a actividades culturales. Entonces, cuando he entrado al taller de Juvenal me he sentido muy cómodo en ese ambiente, porque habían otros arquitectos, otros estudiantes de arquitectura también, pues que sabían de cine, de literatura, en fin, entonces el ambiente era muy completo. Excelente. En algún momento después de egresar empiezas a dar clases y empiezas a generar, digamos, tu propia manera de enseñar, que conversábamos ayer, incluso de los cambios que has tenido recientemente en las revisiones. ¿Cómo se da ese paso otra vez de regreso a las aulas, a la academia? Bueno, mi caso no ha sido exactamente la secuencia lógica, siempre he sido un poco, digamos, no he estado dentro de la línea de lo formal, de las consecuencias formales, sino siempre he dicho que me encantaría que me metan a la cárcel para escaparme de ella. O sea, entonces cuando yo terminé la carrera, yo no he enseñado directamente, otros han enseñado. Yo he enseñado 15 años después de acabar la carrera, cuando ya tenía más o menos un nombre y Miguel Cruchada me dice, quiero que enseñes arquitectura en la UPC. Entonces tenía un tiempo en el cual no había enseñado. Había enseñado diseño interior en una escuela de diseño interior cuando estuve estudiando en la carrera al final, pero no había enseñado arquitectura. Pero una vez que empecé a enseñar arquitectura, el taller que yo enseñé, gracias a Dios, ha sido muy reconocido, ganó premios nacionales y todo. Y a mí siempre me pareció muy importante la persona, o sea, el alumno como persona, en su trabajo creativo, porque he visto casos de alumnos buenísimos con buenas notas y que en la vida profesional no son buenos arquitectos. Algunos otros que eran, no lo sé, voy a decir cualquier cosa, más callados y de repente eran... Entonces, entendiendo eso y no olvidando, porque a mí me parece muy importante como profesor no olvidar que has sido alumno, es que empecé a enseñar. Y con esa lógica he tenido muy buenos alumnos y buenos resultados, qué sé yo. Lo último que te contaba es que hoy en día lo que hago es comparo todos los proyectos a la vez, ya no veo de uno en uno, sino todos en simultáneo, porque creo que al comparar los proyectos veo las ventajas de uno, las desventajas en otros y veo similitudes, semejanzas y diferencias, ¿no? Y los alumnos también. Entonces los alumnos ven todo a la vez también. Me parece mentira, algo tan obvio, pero realmente, aunque no quieras, aprendes más. Así claro. Y además yo siempre digo que cuando yo enseño arquitectura, el que más aprende soy yo, porque es un entrenamiento, definitivamente. Porque ver proyectos de otros arquitectos todo el tiempo te ayuda obviamente a revisar tus propias ideas. Y entonces cuando yo hago un proyecto, pues con la mentalidad del profesor que ve varios, también tienes un nivel de crítica, ¿no?, a lo que tú haces. ¿Cómo lo haces con tus alumnos? Excelente. En ese sentido, ya dando el paso a lo que es la práctica profesional, hemos conversado antes de que tu arquitectura tiene un fuerte componente contextual, ¿verdad?, de que se integra al contexto existente, que va desde muchas maneras de interpretar las perforaciones en los volúmenes, en los colores, etcétera. ¿Podríamos ampliar un poco esa parte de la relación de tu obra con el contexto, y que creo que en algún momento comentaste también tiene que ver con
con esa pasión que tienes por el surf? Bueno, los primeros proyectos que hice, como seguramente es común en un joven arquitecto, eran proyectos pequeños, comerciales. Y los proyectos comerciales lo que tienen son que cambian, ¿no? Cambian mucho, inmediatamente lo construyes, ya, en fin, solamente la palabra oferta del día te cambió la arquitectura. Pero diseñé una pequeña casa en una isla al sur de Lima. Una casa muy pequeña de 4 metros de ancho, en una isla que ya había otras casas y unas edificaciones muy pequeñas, y esta casa se integró muy bien ahí, es una bisagra. Pero lo que me gustó de la casa fue que dije, por fin puedo hacer algo que va a durar más en el tiempo, porque el proyecto comercial es algo que cambia recurrentemente. En cambio, una casa no, una casa dura más porque ya la haces para una familia, los materiales son otros. Y es ahí que reflexioné, porque al estar en la isla y el mar y todo lo demás, simplemente reflexionando, me reconozco como un arquitecto del desierto. Y claro, la costa peruana es un desierto, no llueve nunca, y es un desierto único, no hay mucho calor, no hay mucho frío, y la humedad es muy alta. Entonces, sobre todo en Lima, de donde soy yo, donde los Andes están muy cerca al Océano Pacífico. Y es por eso que todo este vapor frío se concentra ahí. Y hacia el norte del Perú se alejan los Andes, igual no llueve, pero el cielo está despejado. Pero todos estos razonamientos los comencé a desarrollar, ciertamente también por la experiencia de la tabla hawaiana, que es un deporte que obviamente es muy abierto en horarios, en momentos del año, en las playas, en el Perú se practica la tabla hawaiana todo el año, hay olas todo el año, y hay muchas playas diferentes, entonces son experiencias que uno tiene, y como yo les decía a mis amigos arquitectos, la diferencia entre los arquitectos que no hacen tablas hawaianas es que ellos en Lima ven el Océano Pacífico, ven el horizonte, pero nosotros vemos el Océano Pacífico o el horizonte, pero cuando volteamos vemos la ciudad. Y esta vista de ver la ciudad desde el mar, desde literalmente dentro del agua, también te da una visión, una especie de costura, como que has cosido la costa, ¿no? Del mar a tierra, tierra a mar. Y bueno, luego de, en fin, tantas reflexiones, procesé esto en un ensayo que está escrito en unos libros que se hicieron, titulado El cubo en el desierto, ¿no? Porque el cubo, como la figura básica, ¿no? de la arquitectura, los ejes X, Y, Z, y el desierto por donde estoy, donde vivo, ¿no? Y luego lo que hice fue ya con esto simplemente materializar mi idea de arquitectura. Cada uno tiene una forma de ver la arquitectura por su experiencia, por cómo es. No creo que exista una forma mejor que otra. A mí singularmente me interesa una arquitectura más esencial, más de síntesis, más conceptual, donde una idea matriz sea la que gobierne el proyecto, y me quedo pensando en esa idea, ¿no? Pero siempre a partir del contexto. Como lo hablamos ayer, a mí, por supuesto, me interesa el diseño integral del proyecto, ¿no? Pero me parece más importante que el proyecto se integre al lugar, que es una responsabilidad de todos los arquitectos, que el proyecto en un medio natural se integra al lugar, bien por contraste o bien por mímesis, en cualquier caso que revele la belleza del sitio si es natural. Y en un caso urbano, que tengo experiencias bien extremas, empezando con la remodelación de la Plaza Mayor de Lima, nada menos, donde se fundó la colonia en Sudamérica, o sea que tengo una experiencia de contexto urbano, incluso en lugares muy delicados como el Centro Histórico de Lima, ¿no?
Entonces, pero a mí me parece que eso es clave, ¿no? Lo que pasa es que además esto se cruza con el clima, ¿no? Entonces, lógicamente, es una arquitectura que tiene que responder al lugar, pero el lugar es más allá de lo formal, también es el clima y, por supuesto, la gente, en fin. Habíamos hablado también en otra ocasión de lo que James Wines llama economía de medios, ¿verdad? Que se ve en tu arquitectura, donde logras hacer una arquitectura muy potente, con mucha fuerza y carácter, pero con muy pocos elementos. Y eso también tiene que ver con esa relación entre el clima y el contexto. Tal vez si ampliamos por ahí. Lo que pasa es que, como también lo conversábamos, si ubicáramos tres tipos de arquitectos, dentro de tantas clasificaciones que pueden haber, esta me parece interesante, en la que hay unos arquitectos que son creativos, muy talentosos, otros que son creativos, talentosos y cultos. El resultado es diferente porque obviamente ya al tener mayor información cultural, tu creación es diferente. Y otros que son los que son creativos, talentosos, son cultos y son intelectuales, pero ya en ese punto, ya es un punto en el cual a mí yo trato de estar ahí porque me parece que ahí ya no estoy contaminado ni siquiera por la información que te da la cultura, sino que eso es algo que está ya dentro de uno interiorizado. Y entonces trabajar el proyecto en el punto del concepto, primero lo que hace es que la forma y la materia y el espacio arquitectónico resultante es una consecuencia, nada más, no es una voluntad. Entonces el gusto, por ejemplo, es algo que se disuelve, no es me gusta esto, ¿no? Me gusta lo otro, o creo que, digamos, como si fuera una expresión artística, no digo que esté mal, por supuesto, está Zaha Hadid y otros. Yo lo que digo es que me parece más interesante ir a ver realmente atrás de lo que existe en el caso concreto que tengo que diseñar, acertar con la idea y luego darle con toda la fuerza a esa idea. Es por eso que los proyectos al final terminan siendo tan eventualmente esquemáticos. Incluso uno de los mejores elogios que recibo, creo que es el mejor, y me lo dicen siempre, es, muestro una foto, me dicen, pero esto es un dibujo. Entonces yo digo, bueno, si el proyecto construido parece un dibujo, quiere decir que la idea estaba bien, ¿no? Porque no hay nada entre el dibujo y la obra, entre la idea original y la obra. Pero algo que es importante es que tú podrías tener este objeto, ¿no? Y que no funcione humanamente. Entonces, no basta con que tú hagas la pieza, qué sé yo, no, para nada. Es por eso que también estudié mucho el tema del comportamiento humano y la arquitectura. Esto empezó porque remodelé una heladería, que era una casa antigua, en Lima, con un amigo, y esta era una casita que tenía un jardín adelante, un murito abajo y la vereda de la calle. Y la gente pasaba y habían puesto 2 mesas en el jardín de esta casita, que era la heladería. Pero había un jardín, el jardín había puesto las mesas, 2 mesas. Habían recién abierto la... Y yo le dije a mi amigo, y me acuerdo todavía, le pregunté, le dije, oye, ¿dónde estamos? ¿Estamos en la calle o estamos en la casa? Porque claro, no es normal que haya una mesa en el jardín de una casa para una atención, digamos, no era una terraza diseñada para eso. Y la pregunta de esta ambigüedad dio como origen a una investigación que hice luego, ya desarrollé con mis alumnos, titulado Los usos no previstos. Y los usos no previstos, ¿cuáles son los usos no previstos? Empiezan con la pregunta, ¿para qué sirve una escalera?
Y una escalera, bueno, tú dices para subir y para bajar de un lugar al otro. Dices, de acuerdo, pero entonces, ¿por qué nos sentamos en las gradas de una escalera a tomar una cerveza? Y ya nadie puede responder. Pero lo hacemos. Lo hacemos. Entonces, el arquitecto que entiende esto, cuando crea, va a ver usos que no existen. Eventualmente, dentro de la clasificación de usos no previstos, hay usos que no se dan porque no se ha diseñado aún ese elemento arquitectónico para que tú lo uses de esa forma. Digo cualquier cosa, si en la calle o en un parque hubieran colgando de los árboles unos tubos, yo apuesto que la gente iría y se colgaría de los tubos. Pero como no están los tubos, nadie va y se cuelga. Entonces, en uno de los proyectos que hice en Lima, que es la Alameda Chabuca Granda, que es un techo muy grande, donde había la estación de buses abajo, al borde de la plaza de armas, del Palacio de Gobierno, ahí nomás. Hicimos unos círculos, unos anfiteatros hacia arriba, y hicimos círculos porque el círculo es la forma más suave para pasear. Pero si tú quieres pasear, lo mejor es el círculo. Y estos círculos, aparte de los anfiteatros, que estaban hacia arriba porque era un techo, no podían sumergirse, con lo cual era un doble anfiteatro hacia el centro y hacia afuera, hacia el show que daba el anfiteatro y el show que es la ciudad. Hicimos, en estos círculos, pusimos cubos, esferas, placas pequeñas, formando círculos. Y un día antes de la inauguración, fui con el alcalde de entonces de Lima, que no había ido él a ver la obra y la tenía que inaugurar al día siguiente. Y me dice, él ve toda esta cosa, geometría abstracta total, ¿no? Una cosa totalmente geométrica, y me dice, ¿qué has hecho? Como diciendo, y le dije, no te preocupes, se va a llenar de gente. Y esa Alameda, ese bulevar, ha sido y sigue siendo el lugar con más uso y lleno de gente en la historia del espacio público del Perú. Porque claro, tú ves esas bolas, llegan los niños, ¿qué crees que hacen? Lo primero que hacen es se tiran a abrazar la bola. Otros se suben, saltan. Ya lo había hecho antes en un parque, lo habíamos hecho hacía años antes, que también habíamos puesto unos cilindros formando un círculo. Y igual, cuando se hizo ese proyecto, la prensa nos preguntó para qué sirve. Le dije, yo no sé para qué sirve, pero se va a llenar de gente. Y se llena de gente. Y tiene usos tan interesantes y divertidos como el último, que en el último, por ejemplo, mundial de fútbol, que los chicos coleccionan sus figuritas, se sentaban para intercambiar figuritas. Claro, por la forma. Porque te sientas acá, me siento con el otro, me siento con el otro, y se volvió una máquina de intercambiar figuritas. Pero si tú combinas eso con usos conocidos y con anfiteatros, ¿cómo no va a ser un éxito ese lugar? Entonces, con ese conocimiento de cómo realmente usamos algo, realmente, es que a mí me gusta combinarlo con la menor cantidad de materia y espacio. Porque si tiene ese gran éxito humano y social con la menor cantidad, bueno, ese es el reto que a mí me gusta trabajar en cada proyecto, ¿no? Excelente. Creo que vamos llegando al final del webinar. Espero que lo hayan disfrutado. Este fue una presentación especial de la revista Hábitat en su 50 aniversario. Y Javier no lo sabe, pero él va a ser nuestro invitado internacional en el próximo número que salga. Y esta entrevista es la que vamos a publicar, junto con al menos un proyecto tuyo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos aquí en Costa Rica y por estar este día tan importante, 50 aniversario de la revista Hábitat, 1976. El primer director fue el arquitecto Bruno Estaño. Y bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, Javier. Muchas gracias, encantado.